del prisionero. Mi nombre es Fabián Kuzman, del prisionero en Argentina. Son delitos terribles. Abogado, periodista, escritor, politólogo, y existe una palabra con la cual me voy a referir con mucho cuidado. Aquí en Estados Unidos, el término polemicista, traducido muy burdamente, se refiere a las personas que saltan al medio, al ojo de la tormenta, y se sienten muy cómodos allí defendiendo sus posiciones, defendiendo sus convicciones. ¿Te sentís cómodo con la palabra provocador? Nicolás Márquez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por esta conversación. Me siento identificado con esa palabra. Es decir, el polemicista en Estados Unidos, otra vez repito, salta al ojo de la tormenta y allí se siente cómodo, muy cómodo. No es como si fuera polémico, es una derivación de la acepción. ¿Qué es provocador para vos en la Argentina? Vos decís que te sentís cómodo, pero además eso despierta pensamientos, despierta el debate o solo despierta un sentimiento negativo. Bueno, la provocación para mí es aquello que, no en el sentido hostil, de hostilizar a alguien, sino en el sentido de decir cosas que salgan del discurso oficialmente aceptado, popularmente aceptado, el tipo que dispara y dice cosas que cambian paradigmas. Que después uno pueda tener razón o no, bueno, eso es otra historia. Eso se va a discernir después que se genere una discusión en función de lo que uno disparó con un libro o con un artículo. Pero me interesa el concepto de salir del formato esquemático del pensamiento dominante en general, ¿no? Yo trato de hacerlo en mis conferencias, en mis libros y en mis artículos. Por supuesto que eso no quiere decir que yo tenga la verdad. Pero si eso genera debate, bueno, después veremos. Pero a mí eso me gusta, me divierte, es mi aporte. Me gusta salir de los paradigmas más o menos convencionales. Creo que eso que estamos presos o somos rehenes de un discurso oficial, de un discurso hegemonizado que hay que aceptar. Y yo me rebelo contra eso con mis modestos trabajos. Por supuesto, hay gente que le despierta interés, hay gente que adhiere, hay gente que dice, ay, mira qué interesante, y lo estudia y lo discute, y a otros les molesta. Bueno, la provocación genera reacciones múltiples. ¿Te has sentido perdido alguna vez en un debate, como decir esto no tiene solución y voy a dar un paso al costado por más que la gente, el espectador, piensa que perdí precisamente esta discusión, este debate? Si yo he sentido que he perdido algún debate... Es decir, la persona con la que debatís, te das cuenta que en un momento, bueno, no puede defender sus convicciones, no tiene bases para sus opiniones, y vos decís, ok, no es este contrincante, no puedo seguir adelante porque no tiene sentido. Mira, a mí lo que me interesa del interlocutor es la buena fe que tiene, la honestidad intelectual con la cual defiende su posición. Después hay contrincantes más hábiles, menos hábiles, contrincantes que te complican porque son inteligentes, más que uno por ahí, o no. Pero no, en general a mí el debate como tal, como concepto, me parece muy sano, muy bueno. Sería poco atractivo uno escribir, tirar una idea que no despierte nada a nadie, que sea totalmente apático, que sea intrascendente, ¿no? Hay debates que son enriquecedores y debates que no conducen a nada. Sí, esto que vos señalás me ha pasado. La otra vez escuché por ahí algo muy interesante, que debatir con un imbécil es como usar una bicicleta fija. Porque te fastidia, te aburre, te carga, te cansa, te agota y no te lleva a ningún lado. Y no te lleva a ningún lado. Esas cosas pasan. Y hay veces que salís sumamente enriquecido después de debatir, y si el interlocutor es un tipo armado, enriquecido, sólido, y te obliga a salir de ese debate y leer otras cosas para seguir vos mismo alimentándote, porque te abrió paradigmas también el interlocutor. Claro. Hablando de leer, tuve oportunidad de leer tu libro Perón, el fetiche de las masas.
en el cual haces una especie de crítica, pero también una especie de reconocimiento al general Juan Domingo Perón en algunos puntos. Algo que no comparto y vos sos la persona especializada para decirme si estoy equivocado. ¿Cuáles serían los logros de Perón que vos le reconoces en el libro? No, yo realmente tengo una opinión sumamente negativa de Perón. Me refiero más que nada cuando vos hablás, por ejemplo, del voto femenino. Ah, bueno, es cierto. Yo no me puedo oponer. A ver, durante la dictadura de Juan Perón se instauró el voto femenino, en el que se materializó para las elecciones de 1952. Sería un necio, yo que estoy en las antípodas de Perón y que mi biografía es totalmente crítica, sería un necio no reconocer ese gesto como un avance, como una cosa positiva. Después tengo mis reservas, porque eso fue una ley que se sancionó en el 47 y que como Perón no confiaba en el voto femenino, nunca lo habilitó. O sea, estaba sancionada, pero no tenía operatoria. La mujer no votó Claro. a partir del 47. Votó recién para las elecciones del 52 porque Eva Perón estaba sumamente mal, tenía los días contados, y propagandísticamente para esa campaña le servía que le lleven la urna a Eva en el lecho donde ya estaba desvaneciéndose, y votó digamos, allí donde estaba internada o en su lecho, no sé, el lugar físico ahora no me acuerdo, pero digamos, y explotó de alguna manera la sensibilidad de la gente. Por eso 4 años después de su sanción efectiva recién Perón habilitó el voto femenino. Pero objetivamente el voto femenino, ¿cómo me voy a oponer a eso? No puedo no reconocer que eso fue algo positivo. Pero realmente, si bien yo no creo que en política exista el mal absoluto, hasta un dictador de los peores han hecho un puente, han hecho un acueducto, han hecho un hospital. No existe el mal absoluto en política. Pero si yo tengo que evaluar a Perón como tendencia, como resultado final, para mí le hizo al país un daño inconmensurable. De todas maneras, vos señalás que no existe el mal absoluto, el poder del mal absoluto en política. Puede ser que nosotros los argentinos idealizamos demasiado a la gente, en el caso de Perón, por ejemplo, y el voto femenino, vamos a utilizar las mismas palabras, es algo que debía ser dado por inercia, si se le llama. En 1872 estaba en Nueva Zelanda implantado el voto femenino, y uno espera que nuestros gobernantes, con un contrato tácito, hagan lo correcto. O sea, Perón debería haber sido aplaudido por eso, o simplemente hizo lo correcto y bueno, a seguir adelante. A ver, yo creo que durante el gobierno de Perón se vivía una dictadura, no existía libertad de prensa, los partidos políticos estaban semicensurados, los principales dirigentes opositores estaban encarcelados, ningún partido podía proliferar, podía difundir sus ideas ni hacer un acto partidario, las cárceles estaban llenas de presos políticos y la ciudad de Montevideo llena de exiliados políticos. O sea, para mí las elecciones durante la dictadura de Perón eran una caricatura, eran una parodia. No las tomo en serio. Claro. Pero si a mí me preguntás puntualmente por una medida que habilita el voto femenino, yo no puedo decir que eso está mal. Si lo hizo por demagogia o por lo que fuere, bueno, no podemos, eso es otra historia. Pero en concreto el voto femenino era una cosa, era una institución pendiente, no la habían hecho los radicales, no la habían hecho los conservadores, bueno, la hizo Perón. Con todo el desprecio que me genera su persona, eso fue un hecho que no puedo desconocer como valioso. Y es cierto, en el siglo XIX ya votaban en algunos lugares, pero, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, país que admiro y que para mí es el guardián de la libertad, hasta mediados del siglo XX no votaban los negros. Es decir, y bueno, son cosas que los países tienen pendientes, y que afortunadamente después la van acomodando. Algunos acomodan este tipo de injusticias antes, otros después. Sin dudas. Cerca de Estados Unidos tenemos a Cuba. Tu libro El Canalla describe la vida del Che Guevara y, bueno, cómo se llega al mito del Che Guevara, al mito de que hoy los chicos usen remeras con la cara del Che Guevara, cuando en realidad el hombre fracasó en cada propósito, en cada emprendimiento que intentó. En el Banco Central de Cuba, como guerrero, o con las campañas en África, en Bolivia, nunca se destacó. ¿Cómo surge este mito del Che Guevara? Bueno,
Bueno, para mí surge el mito de Che Guevara por 3 o 4 circunstancias que lo rodean a él y que le son favorables para constituir ese mito, ¿no? Los mitos tienen características propias, ¿no? En general hay denominadores comunes en los mitos. Un denominador bastante frecuente es que murió joven. Y no murió joven ni siquiera porque lo pisó un auto. Murió joven combatiendo en Bolivia, en el sur de Bolivia. A la izquierda además se la juzga por sus objetivos, que son presumiblemente nobles, ir a salvar a los pobres de Bolivia en este caso, o a los pobres de América Latina. No por los resultados confirmadamente desastrosos. O sea, el comunismo, una vez que se instala, empobrece a todos, los esclaviza de una manera brutal, pero en lo propagandístico Che Guevara fue a liberar al campesinado de Bolivia, a pesar de no haber convencido a un solo campesino que se les une a su guerrilla. Sin duda, pero fue un hecho romántico, decís vos, el emprendimiento, la aventura. El hecho de morir joven, el hecho de ser de izquierda, porque si vos sos de izquierda te van a juzgar por los objetivos que la propaganda dice que vos perseguiste, no por tus resultados. El Che Guevara fracasó en todos lados, vos lo acabas de resumir. Y el modelo por el cual peleó el Che Guevara, que es el modelo castrocomunista, es la estética más acabada del fracaso. Sin embargo, no juzgan todo ese, ni a Che Guevara, ni a la Revolución Cubana, por los resultados que son confirmadamente desastrosos. Los juzga la propaganda por los objetivos que supuestamente nobles que en este caso Che Guevara perseguía, ¿no? Entonces, tenemos la cuestión de la entrega, de la vida, el martirologio por los pobres, ser de izquierda, morir joven, morir combatiendo, que también le da un halo peliculesco, y encima el Che Guevara era buen mozo. Por lo menos eso dicen las mujeres, que era fotogénico, que tenía un buen parecido, etcétera. A lo que hay que sumar otro dato que me parece, habría para estudiarlo, que son 2 fotos. La foto famosa de Corda, donde es una foto muy particular, tan exhibida en las remeras, y otra foto, por ahí no tan simpática, pero donde está Che Guevara muerto, y tiene como una forma crística. Muchos comparan eso, la barba, el pelo largo, cierta postura desgarbada, conforme al Cristo que nosotros conocemos a través de las pinturas y de las, digamos, ¿no? Es decir, esa cosa de entrega, de martirologio, también ha contribuido a fomentar la adhesión o la admiración de muchos. Eso es lo que se conoce del Che a nivel masivo. Lo que no se conoce del Che es su intolerancia, los fusilamientos que cometía, su desprecio hacia el que pensaba distinto, la arrogancia con la cual él se manejaba. Era un personaje terriblemente cruel, realmente era un personaje despiadado. Yo el libro le puse la palabra, el libro se llama, mi libro que publiqué en el 2009, El canalla, la verdadera historia del Che, porque él era hincha de Rosario Central, club de fútbol de la Argentina, que futbolísticamente el folclore popular apoda a los hinchas de este club como los canallas. Sí, es el mote. El mote, sí, simpático del folclore. Y él era hincha de Rosario Central. Y según la Real Academia Española, canalla es hombre ruin y despreciable, que yo creo que Che Guevara encajaba muy bien en esa definición. Entonces, jugando con las palabras y con el folclore argentino, el título lo pongo porque creo que Che Guevara perfectamente estaba en esa categoría. Encajaba en ese marco. El Che Guevara en Sierra Maestra fusiló 14 personas de su propio campamento por indisciplina, lo contaba él en su diario. Sí. Más la gente que fusiló después en Santa Clara, más la gente que mató por simple disidencia en el campo de concentración de la Cabaña, más los homosexuales que él mandó a castigar en la península de Guanacaví. Todas estas cosas no se ven en las películas, no se ven en las remeristas, no se ven en los documentales, y sin embargo no son cosas que invente uno o que uno haya recogido porque es un hábil investigador. La memoria del Che Guevara, del propio Che, va contando todo esto. O sea que hay una cosa curiosa en los guevaristas: no leen a Guevara, porque
si no leyeran, se darían cuenta que no es un símbolo de la paz, un humanista filantrópico como muchas veces se lo muestra, sino que al contrario, es la antítesis de la tolerancia, la antítesis de la libertad, la antítesis de un montón de cosas, de cualidades que se le atribuyen. El mito, según luego la Real Academia Española, es persona o cosas a la cual se le atribuyen cualidades que no tiene. Y al Che se le atribuyen cualidades que el Che no tenía. Sin duda. En una conversación con el general Heriberto Auel, él me dice que está en Miami, precisamente antes hablábamos del Instituto Interamericano, y él comentaba que le mostraron una filmación, seguramente en tus investigaciones la habrás visto, donde el Che Guevara fusila a 3 paisanitos, 3 campesinos cubanos, porque después de volver del monte de un tiempo no mostraban el espíritu de la revolución. Vos además en tu libro hablas, como recién mencionaste, un gran odio hacia los homosexuales del Che Guevara y una aversión hacia las mujeres también. Digamos, el desprecio de los homosexuales no era algo solamente propio de Guevara, sino del comunismo en general, ¿no? Cuando Che Guevara muere en el 67 y ya lejos de Cuba, en esos tiempos en el castrismo se implementó una política generalizada de persecución. O sea, excedía Che Guevara esa visión. En Rusia la homosexualidad era castigada, se mandaban a los homosexuales a los campos de la Siberia, de los Gulag. Sí. Y en la China maoísta se los castraba. O sea, no es un tema solamente imputable al Che Guevara. Lo curioso es que hoy es la izquierda la que reivindica la diversidad sexual después de que los mató y los masacró durante todo el siglo XX. Pero vos me habías preguntado, disculpame porque me fui por las ramas. No, vos hablabas, señalaba que hablaba del tema de la homosexualidad y una especie de aversión para con las mujeres que lo rodeaban, o desprecio. Mirá, él no las tenía en cuenta en cuanto a combatientes, desde ese punto de vista. Yo no sé si desprecio, lo que yo sí te puedo decir es que tenía una gran carencia afectiva, tuvo un gran desprecio y un gran destrato, sobre todo por su primera esposa, Hilda Gadea, peruana, que tenía rasgos aindiados, y que él la destrataba y se burlaba de esos rasgos aborígenes. Y se la destrataba y se burlaba de esos rasgos en sus cartas. Él lo escribe, él anota ese desprecio fisonómico por una mujer que a él no le gustaba, y reconoce que era llamativamente fea, pero que lo mantenía, sobre todo en la primera etapa. Y es esta mujer la que le presenta luego a Guevara, le presenta a Raúl y a Fidel Castro en México. Bueno, después se deshace de esta mujer, y tuvo una hija con ella, de todas maneras, Hilda Guevara. Luego se vuelve a casar con otra mujer, Aleida March, ya de una clase social de Cuba, más o menos clase media alta, rubia, maestra, tenía otros cánones para él más atractivos, pero tampoco, y ahí tuvo 4 hijos más, pero tampoco la veía nunca, trabajaba todo el día, tenía sus amantes colaterales, tuvo hijos extramatrimoniales, y además vivía de guerrilla en guerrilla o haciendo de embajador informal. Nunca le dio a la vida de familia él la menor importancia. Tenía una suerte de imposibilidad personal de manifestar cariño, afecto. Se nota todo el tiempo eso. Y en alguna ocasión, en alguna de sus cartas, él reconoce esa incapacidad para poder manifestar cariño o algún gesto de ternura. Era una persona terriblemente dura. Con los hombres y con las mujeres. Sin duda. Nicolás, vos, claro, hablabas de, por ejemplo, que la izquierda curiosamente no lee sobre la vida de muchos de sus líderes, como en este caso el Che Guevara. ¿Estás de acuerdo que de todas maneras la izquierda se ha apoderado políticamente de la cultura? ¿O de la literatura en muchos casos? Yo cuando hablo de que el guevarista no lee a Che Guevara, hablo del simple frívolo que lleva una remerita, un banderín, o que en su automóvil nuevo y 0 kilómetros lleva una calcomanía, o que tiene un fondo de pantalla del celular del Che Guevara. El idiota útil. Uh-huh. Sí, no sé si es un izquierdista, es un idiota útil, un rehén de la propaganda, un políticamente correcto, digamos. Por eso, la izquierda se ha apoderado de esa mente, digamos. Claro, pero la izquierda, que es la que
construye estos mitos y que el idiota útil acríticamente toma como propios, el núcleo duro, la izquierda sí tiene intelectuales, sí tiene lectores, sí tiene periodistas, sí tiene una profusa actividad intelectual, una intensa actividad intelectual. Tiene filósofos, tiene escritores, tiene dramaturgos, cinematógrafos, politólogos. La izquierda ha hegemonizado todas aquellas disciplinas que no se pueden tocar. Es difícil ver un obrero de izquierda que fabrica vasos de vidrio. Es difícil ver un empresario de izquierda que es el dueño de la fábrica. Es difícil ver un ingeniero de izquierda que es el que diseñó el vaso. Pero filósofos, psicólogos, sociólogos, los que enseñan ideas, o sea, abstracciones, cosas que no se pueden tocar ni palpar, que no tienen mucho contacto con la realidad, con lo concreto, ahí la izquierda hace estragos. Porque son ideas atractivas, constructivistas, de paraísos, de utopismos, están impregnadas del deber ser, y muchas veces la gente dedicada a la actividad intelectual tiene la tentación de apartarse de la realidad. Porque es mucho más fantasioso, más divertido apartarse de la realidad o soñar o ensoñarse con otros paradigmas que con la realidad tal como es. A veces la realidad tal como es duro aceptarla. Bueno, y hay una tentación que es la de escaparse de esa realidad. Y ahí aparecen las ideas de izquierda que son una suerte de droga ideológica, que te alejan de la realidad. Sin dudas. Nicolás, estamos hablando no solo de la Argentina, sino estamos hablando a nivel universal. La izquierda universal se compromete con esas ideas y no castiga ciertos errores de la misma izquierda de la manera que abusa del castigo de los errores de la derecha. Pablo Iglesias tal vez es un ejemplo en España. A ver, como decía hoy, la izquierda es juzgada por sus fines. Queremos que no haya pobres, queremos la igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, cuando tuvieron la posibilidad de aplicar estos principios, ¿cómo les fue? O sea, ni siquiera se autoexaminan en función de sus resultados, que son confirmadamente desastrosos. En lo único que la izquierda se ha autoexaminado es cómo llegar al poder. Porque antes tenía otras herramientas, tenía el estalinismo, el maoísmo, tenía las guerrillas, tenía ejércitos. Ahora necesita apoderarse desde otro lugar. Pero para llegar al poder, la pregunta es, ¿para qué quieren llegar al poder si cuando llegaron ya fracasaron? Bueno, esa reflexión está en veremos, está en debate, no se sabe muy bien para qué quieren tomar el poder, para reeditar un fracaso. Cuando hicieron el socialismo del siglo XXI, este experimento chavista que involucró a la Argentina, Nicaragua, Bolivia, Correa, que todavía está vigente, pero que están retiradas, afortunadamente, en retirada por su propia implosión, ¿no? Sí. Le buscaron un poco la vuelta, porque encontraron algunas variables. Por ejemplo, no apuntaron más a reventar la propiedad privada, sino a mantener la propiedad privada controlada por el Estado y succionada por el Estado, con retenciones, con confiscaciones, con impuestos. Con la plata que se le saca al capital privado mantienen una masa mendicante de votos cautivos. Ayornaron algunas cosas, pero también fracasó. Porque esencialmente son ideas que no prosperan, no funcionan. Ahora, ¿por qué? Habiendo fracasado tantas veces en todos los continentes, en todos los idiomas, con diferentes religiones, con diferentes contextos, fracasan siempre. Y sin embargo, sigue habiendo izquierdistas permanentemente y están siempre, son partidos masivos y los intelectuales. ¿Por qué? Si ya fracasó tantas veces. Y acá me acuerdo de una frase de Mises que yo leí, creo que en La mentalidad anticapitalista. Él decía que, él hablaba del problema del resentido, ¿no? Que uno está resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño personal grave con tal de que los demás se perjudiquen también. Entonces, la izquierda es un refugio ideológico de los resentidos. Y el resentimiento es una mala pasión del ser humano que va a estar siempre con el ser humano. Y siempre tiene una droga psicológica que le permite atemperar al resentido su dolor interior. Si yo tengo un fracaso por culpa mía, y vos venís con un catecismo izquierdista y me vas a decir, no, la culpa no es tuya, la culpa es del imperialismo, la culpa es de tu
su patrón, la culpa es del sistema, de la cultura vigente. Entonces, la izquierda es un gran receptáculo de capta resentidos. Es una maquinaria de capturar resentidos. Por eso tiene tanta cantidad de gente que lo sigue, a pesar de que no tengan un solo caso en la historia de un proyecto político izquierdista que haya sido exitoso. Ni uno. Bueno, fue una de las grandes pequeñas obras de la literatura universal, es Rebelión en la Granja, de George Orwell, y pinta muy bien el panorama de cómo fracasa la izquierda, cómo fracasa el comunismo. ¿Podrías decir también que un resentido ha sido alguien como Hugo Chávez, que al principio de su carrera pseudopolítica se apoyaba en Estados Unidos, pero como no fue comprendido por estos, se trasladó toda su impotencia bajo el ala de Castro, a quien primero criticaba como un gran dictador y de eternizarse en el poder? También Hugo Chávez puede ser pudo haber sido un resentido. Bueno, el caso de Hugo Chávez es un caso que tiene sus analistas. No se puede hablar de Hugo Chávez sin criticar bastante al pueblo venezolano, como de muy inocentes. Yo creo que Hugo Chávez tenía su proyecto castrista desde antes. De hecho, Hugo Chávez se afilió, se hizo miembro del Foro de San Pablo, si mal no recuerdo, en el año 95. En el año 92, cuando él intenta hacer su golpe de Estado, era más bien un rebelde cuya ideología era difusa. Pero él ya 4 años antes, por lo menos, de ser presidente / dictador de Venezuela, él ya tenía todos sus vínculos con el Foro de San Pablo, tenía sus vínculos con la FARC, con las cuales parte de ellas le financiaron la campaña, ya había tenido alguna reunión con Fidel Castro. Es cierto que su proyecto político se consolida y se radicaliza en el 2002 cuando le hicieron ese pequeño desaire, esa pequeña destitución de abril del 2002 que duró 48 horas. Sí. Pero yo creo que ya Chávez, por los motivos que inclusive su hermano era guerrillero y él estudiaba marxismo en su pueblo natal de muy joven. Ese marxismo después lo mezcló con un nacionalismo latinoamericanista cuando él ingresó al colegio militar. El que yo sí creo que tomó la estrategia de hacerse el norteamericanista para después traicionar a Estados Unidos fue Castro. Sí, en los tiempos de Eisenhower. Exactamente, pero y de hecho con una torpeza notable por parte de Estados Unidos que le soltó la mano a Batista, bueno, toda una historia que... Pero yo creo que Chávez ya tenía más visiblemente una idea de hacia dónde tenía que apuntar. No creo que su conversión haya sido a partir de que llegó al poder, sino que ya un tiempo antes tenía un poco ese direccionamiento. Con sí, una formación política e intelectual muy inferior a la de Castro. Kirchner, por ejemplo, otro populista. ¿Cuándo sí cambió? ¿Cuándo cambia Kirchner de ser un político normal a transformarse en un populista? No, es que nunca fue un político normal, porque Kirchner ya era una suerte de dictador en su provincia de origen, en Santa Cruz. Había un libro publicado que se llamaba El amo del feudo, que contaba todas las fechorías que eran en la provincia de Santa Cruz. Todos los medios de comunicación estaban en sus manos, la Corte Suprema de la provincia en sus manos, los jueces en sus manos, persecuciones políticas, había reformado la Constitución para tener una reelección indefinida. Lo que pasa es que la provincia de Santa Cruz de Argentina es muy grande. La provincia de Santa Cruz, en un momento donde no había internet ni redes sociales, estaba casi muy cerca digamos, antes de Tierra de los Fuegos, o sea, en el confín del mundo, cerca de las Islas Malvinas. Entonces, los argentinos no conocían bien quién era Kirchner, solamente lo conocían los santacruceños, que es una provincia de muy pocos habitantes, ¿no? Llegó al poder con esos antecedentes, pero con esos antecedentes que muy pocos argentinos habían advertido. En un momento político de mucho descontento social, con la partidocracia estable, con los elementos estables del establishment partidocrático argentino. Y aparece un personaje que viene de ese lugar pero que nadie lo conoce. Entonces pareciera un outsider. Y fíjate que eso fue un fenómeno que no se dio solo en Argentina. Chávez también era un outsider que aparece en escena en Venezuela. Alguien
que pareciera ser extrapolítico, con un descontento que había en ese momento en Venezuela para los dos partidos estables, que Carlos Andrés Pérez, bueno, todo el sistema que estaba corrompido. Lo mismo pasó en Ecuador cuando aparece Correa en escena, un personaje que no viene de la política. Y Evo Morales fue otro personaje muy distinto, aparece en un momento donde América Latina está en crisis por diferentes motivos, de crisis internacional, aparecen tipos que irrumpen de la nada, el caso de Kirchner más que nada por su desconocimiento y por su lejanía, y bueno, la gente como mal menor vota esto, porque se hartó de lo que estaba establecido. Pero Kirchner no se convirtió nunca ni en un delincuente, ni en un populista, siempre lo fue. Siempre tuvo esas condiciones, lo que pasa es que antes reducida a su pequeño margen de maniobra, que era una provincia chica y despoblada. Sin duda. Cuando tuvo el poder más grande, pudo explayarse de una manera muchísimo más visible y dramática para todos. Y allí se convierte en uno de los campeones de los derechos humanos. Bueno, a ver, para mí, a muchas veces a mí me dicen, bueno, vos no estás de acuerdo con la política, me dicen en alguna nota, vos estás en desacuerdo con la política de derechos humanos de Néstor Kirchner. No, yo no estoy en desacuerdo con la política de derechos humanos de Néstor Kirchner. Yo lo que digo es que jamás aplicó una política de derechos humanos. Lo que él aplicó fue una política de reivindicación y glorificación del terrorismo subversivo, castrista. Se apoyó en esos grupos, los elogió, los glorificó, los indemnizó, les dio ministerios, secretarías a todos los sectores homicidas y criminales de la guerrilla de la década del 70, que pertenecieron a la generación de Néstor y Cristina Kirchner, de la juventud, pero que ellos no participaron jamás de todo eso, de todas esas insurrecciones, de toda la guerrilla que ensangrentó el país, y de manera contraria, un ensañamiento desmesurado con los militares que afortunadamente le ganaron la guerra interna a esa guerrilla. En ese entonces. Y a partir de ahí vino una cacería de brujas, cambió la Corte Suprema que habría por otra para que se modifiquen leyes, se modifiquen interpretaciones legales, se apliquen leyes de manera retroactiva, se viole la Constitución y se empiezan a perseguir de manera exclusiva y excluyente a militares, mayormente gente de 70, 80 y 90 años, que tuvieron alguna participación durante la guerra contra la subversión, y empezó una cacería ilegal, selectiva e ideologizada contra el sector victorioso, a la vez que una reivindicación, remuneración, glorificación del sector culpable de la guerra, que fue el sector que agredió al país, que fue la guerrilla castrocomunista, organizada fundamentalmente en dos aparatos militares, que fueron los Montoneros y el ERP, los dos capacitados en Cuba, los dos entrenados, con varios miles de combatientes, que en su época era la guerrilla más importante, por lo menos del hemisferio, que cometió 22.000 atentados, que cometió 5.000 colocaciones con bombas, 1.800 secuestros, guerrilla rural y urbana, apoyada por el castrismo en su momento, apoyada por el allendismo chileno también en su momento. Bueno, Argentina vivió una tragedia. Y tal vez, como decís en tu libro, también apoyada por el espíritu del Che Guevara, que había que crear muchos Vietnams en el mundo. El Che Guevara influyó muchísimo, no solo en la Argentina, sino en todas las guerrillas de los años 70. Porque cuando el Che Guevara muere, hoy hablamos del Che Guevara romántico, pacifista de las remeritas. Este es el Che Guevara que vemos hoy. En los años 70, esta distorsión del Che Guevara no era así. Las guerrillas tenían una edición bastante real del Che Guevara, bastante fidedigna. Lo leían, lo imitaban. Por eso mataron la cantidad de gente que mataron, porque eran terriblemente duros y crueles. Y el guevarismo latinoamericano lo pudimos ver en los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros y el ERP fundamentalmente en Argentina, el MIR en Chile, bueno, los Tupamaros, el MRTA peruano, Sendero Luminoso, el movimiento Farabundo Martí, bueno, la guerrilla de sandinismo nicaragüense. Es decir, hay mucho. El legado de Che Guevara fue lamentable, porque inundó de baño un continente, y en todo caso lo que hoy tenemos es una caricatura de Che Guevara bueno y pacifista. Pero las guerrillas de los años 70 tomaron como referencia a Che Guevara verdadero, al que decía
tenemos que convertirnos en una máquina de matar. Eso es lo que decía Che Guevara, ¿no? Y ese Che Guevara verdadero fue el que levantó como estandarte la guerrilla latinoamericana y en el caso de Argentina lo levantó el ERP fundamentalmente y tangencialmente los montoneros. Hablamos de lucha. En uno de tus discursos, en una de tus exposiciones, señalás que los presos políticos están precisamente presos por haber cumplido con su deber. Creo que es una frase que te hemos robado mucho. ¿Hay alguna clase de, por así llamarlo, algo que se le pueda echar en cara al gobierno militar con respecto a la lucha armada? ¿Algo que vos digas, esto no debió haberse hecho? Yo lo que creo haber dicho es lo siguiente: los militares no están presos por lo que hicieron mal, están presos por lo que hicieron bien. Y lo que hicieron bien fue haber ganado la guerra al comunismo, al terrorismo, que tenía un propósito comunizante para la toma del poder. Precisamente en escarmiento por haber hecho eso y están encarcelados, no por haber hecho alguna situación relativa a violaciones a los derechos humanos, porque si realmente el objetivo fuese abrazar los derechos humanos retroactivamente y repudiar toda forma de violencia y toda forma de brutalidad, tendrían que estar las cárceles llenas de guerrilleros también. Y entonces, ¿por qué solamente con los militares y no con nosotros? Porque los militares ganaron. Claro. Entonces se los castiga por haber ganado la guerra. Ahora, ¿cuál fue el error de los militares en el marco de la guerra antisubversiva? Mira, esto se puede analizar desde muchos ángulos y realmente 30 o 40 años después podemos decir esto debió haber sido así, este gol lo tendríamos que haber hecho así, tendrías que haber hecho este pase, este córner lo tendrías que haber tirado así, hablando de fútbol. Los militares heredaron una guerra civil que no crearon. Los militares heredaron un país destrozado por un gobierno que abandonó el poder político, que era el gobierno de Isabel Perón, López Rega, con la hiperinflación del Rodrigazo en medio de la guerra civil. Sí, habría que hacer un paréntesis también, si me permitís. El pueblo estaba a favor de ese golpe de Estado, incluso el Partido Comunista sacó una solicitada deseando suerte a este nuevo gobierno de facto. Vos sabés que yo me animo a decir que fue un golpe de apoyo virtualmente unánime. En todos mis libros, la única voz que escribió una nota desaconsejando un golpe unos días antes del golpe fue de un militar, el ingeniero Álvaro Sogaray, que decía: el golpe no conviene porque estos peletinos que hicieron este desastre van a ser salvados por los militares, se refería al gobierno peronista, y después lo van a juzgar, que solucionen ellos el desastre que han hecho de este país. Porque hay una situación, para si alguien nos escucha y no es de Argentina, no van a entender muy bien de qué se trata. La guerrilla empieza en la Argentina visiblemente en los años 70, la guerrilla de los montoneros y del ERP. Había un gobierno de facto en ese momento que intentó llevar adelante una persecución antisubversiva con leyes, con jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no sirvió para nada porque en el 73, cuando el peronismo vuelve al poder, los jueces son cesanteados, las leyes antisubversivas son derogadas, los guerrilleros detenidos y condenados son liberados. O sea, esa metodología legal, institucionalizada, prolija, implementada por los militares, fue borrada de un plumazo por el gobierno peronista. El gobierno peronista ahí se metió en una guerra civil porque los guerrilleros que liberó, y tras haber desbaratado el aparato defensivo de este Estado, los guerrilleros estaban como decía Mao Zedong, se manejaban como peces en el agua entre la multitud. Incrementaron los atentados, reforzaron sus filas, y en el año 75 tanto ERP como Montoneros tuvieron las filas más gruesas de militantes, llegaron a tener 25.000 en esa época, con algunas provincias semi-tomadas y dominadas por la guerrilla. Perón se había muerto, la mujer de Perón, que era una cabaretera que él había conocido en Panamá, que heredó el poder por haber sido vicepresidente, que es Isabelita, no tenía la más pálida idea de dónde estaba parada, había grupos paramilitares, el país era un verdadero caos. La gente y la clase política pide el golpe. ¿Qué hacen los militares? Desde el punto de vista institucional y económico ordenan el país. Desde el punto de vista de la guerra antisubversiva, se le estaba combatiendo en un contexto de una desprolijidad total, con desaparecidos, etcétera, que ya se la venía combatiendo de esa manera durante el gobierno peronista.
Ya cuando se produce el golpe había 1000 desaparecidos en Argentina, más los muertos por la AAA, etcétera. Podemos cuestionar a los militares el haber heredado una metodología y no haberla mejorado, no haberla perfeccionado, haberla continuado tal como le fue heredada al peronismo. Puede ser una crítica entendible. Tenían el poder, debieron haber perfeccionado la metodología y no haberla continuado tal como le fue heredada. Ahora, es una injusticia que todo se juzgue en función del 24 de marzo del 76, que no se mire absolutamente nada de lo que pasó antes, que no se miren los antecedentes, y que sea el partido peronista el que juzga a los militares cuando fueron ellos los que crearon el caos, el vacío de poder, y los que iniciaron y crearon y diseñaron el plan para hacer desaparecer guerrilleros. Que en todo caso los militares continuaron, y eso puede ser un reproche, pero lo crearon los peronistas. Y esos son los que ahora se dirigen a los defensores de los derechos humanos y llevan adelante los juicios selectivos a partir del 24 de marzo del 76, y solamente contra un sector, y la AAA, y los montoneros, y la guerrilla, y el plan sistemático para luchar contra la subversión que ellos crearon en el 75 con el operativo Independencia. Digamos, ¿qué hacía el peronismo en esa época? Bueno, ¿qué hacía la clase política? Independientemente de que había leyes para perseguir a la guerrilla, leyes que el peronismo en su momento derogó. O sea que cualquier lucha antisubversiva iba a ser ilegal, porque el gobierno peronista transitorio de Héctor Cámpora derogó toda legislación represiva. Entonces había bombas por todos lados. ¿Cómo combatías? Un guerrillero no tenía bombas para combatir, no tenía un marco jurídico para combatir. El caos político, institucional y legal lo creó el peronismo. El gobierno militar hereda eso, y ahora nos quieren contar la historia a modo de historieta y juzgar lo que pasó a modo de historieta, con leyes retroactivas. Bueno, en un marco, yo creo, estoy convencido, lo he dicho muchas veces como abogado, estos juicios son ilegales. Uno de los grandes atropellos del kirchnerismo fue haber violentado el Estado de Derecho, y por eso son presos políticos, porque no son presos los militares que están presos porque así los dice la ley, así lo dijo el poder político violentando la ley.